Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Volviste después ¿Y vos del viaje. también? Sí, no, del Vos viaje, también. la conducción con Pepe Medina, que yo me di cuenta en medio de la carrera. Sí. Hicieron una combinación entre vos, que estabas en el arco de llegada, y él iba y venía. Y... Una cosa, Damián, a tener en cuenta, ¿eh? Sí, alguna vez lo hemos hecho con Ariel en Tandil, Sí. que él hace las conducciones, pero salió bien. Y, a ver, a mí me remonta a mi infancia. Tenía un ruido a turismo carretera, fútbol de Totalmente. ascenso. Esa fritura que a mí me gusta. Vos estabas corriendo, estamos hablando del Trail Puan. del Trail Puan, Sí. que Damián y el Gaucho El Gaucho. Runner, el querido Lucas Báez, tuvieron esta deferencia de visitarnos. Digo deferencia porque después allá realmente se la pasa muy Sí. bien, pero es un viaje largo y bueno, y fueron recibidos por el querido Lucas Negro y toda la gente de Tiro Federal, que es mi club y demás. La verdad que una cosa linda. Pero esto que estamos haciendo referencia es, yo hice la conducción de la carrera y Pepe Medina, que es la voz de los atletas, Sí. anda por todo el país, detrás de los atletas y haciendo transmisiones. Él iba en la carrera, y esto que dice el turismo carretera, para los más grandes lo van a saber, carburando, que era Claro. la conexión, atento al avión, atento al avión. Sí. Y en un momento Pepe, que tiene la vieja escuela, la formación de la vieja escuela, tenía ese tono de voz, Sí. parecía carburando. Tal cual. Y va pasado, y acá tenemos la pelea entre... Fue espectacular, Sí. cómo iba describiendo, entonces me pasaba, me anticipaba a quién estaba llegando. Una carrera de muy lindo nivel de corredores. Sí. El agradecimiento a Kevin Duré. Kevin Duré, representante argentino. Habitual de las elecciones, que la semana anterior había hecho carrera en su pueblo, en Zapala. Sí, sí. Y necesitaba competir y habló con Lucas, que se conocen desde hace mucho tiempo. Claro, porque Lucas aparte es de Venite. Río Colorado. Voy para allá, exactamente. Voy para allá. Y Pero aparte estaba, ha competido en Perú. viste, con la riñonera, esta vez con riñonera al pecho con botellitas de hidratación. Un poco más moderno vino Kevin. Una verdadera, no sé, yo lo que noto ahí es una cosa de generosidad y demás. Después ustedes se tuvieron que volver para Buenos Aires. La premiación siguió hasta ¿Hasta qué hora el fue? atardecer. Ah, No, bajó el sol en la laguna y seguían premiando. y seguimos premiando. Y yo siempre lo cargo al queridísimo, admiradísimo Manu Ginóbili, que él dice que el mejor atardecer de la costa bonaerense es Montehermoso. Montehermoso, Y yo digo sí. que el atardecer en la laguna de Puan tiene lo suyo. Resultó un día espectacular, había llovido mucho antes. Parecía después... que no iba a estar bueno el día y terminó siendo totalmente, una fiesta. Totalmente. El Gaucho, que tuvo un gesto, una cosa maravillosa de esa, cómo corrió la carrera. Él corrió los 10 kilómetros con Mateo Monjolú, que es un chico de Puan, muy jovencito, que corre muy bien. Uh-huh. Que ahí el Gaucho tiraron juntos. Bueno, la cuestión de un poco del conocimiento del terreno. Las chicas que corrieron muy rápido también. Sí. Un circuito, los que corrieron 21 tuvieron que subir 2 veces al Millennium. Claro. Vos subiste una vez. Una sola vez y ¿Qué tal? Agotado. Agotado, lindo, igual como fui grabando algunas cositas así después para hacer un video para subir a las redes, me detuve y veías a la gente que iba y venía en ese círculo sin fin que parecía, pero había algunos que iban muy fuerte, para arriba y para abajo. Sí. Detrás de Kevin llegó otro chico de Zapala, Sí. Que se ve que están haciendo ahí las divisiones inferiores, Sí. Porque Kevin se vino con una banda. Con la banda de él. Y aparte se lo tomó, y esto es interesante, se lo tomó como un paseo, aparte de que corrió como una bestia, se lo tomó como un paseo. También el agradecimiento a Brian Rudolph. Sí. Brian Rudolph es el corredor de Bahía Blanca que está incursionando, viene detrás de Manu Córsico ahí, incursionando mucho en las carreras de calle. El año pasado había ganado, ¿no? Había ganado, lo que pasa es que, claro, vino un especialista en trail. Sí. Kevin es un especialista en trail. Sí, y sabía Kevin que en las partes más rápidas, cuando bajabas del Millennium, entrabas en un caminito, cruzabas el alambrado y después venía una pista larguísima, no sé qué será, de 500, 600 metros. En bajada. En bajada. Eso tiene casi, en realidad es un kilómetro, y medio. Bueno, que mirá. es el camino del Pichihuinca, se le llama, que es el camino que va desde el pueblo hasta el cerro, hasta los cerros, donde está de un lado el Millennium y del otro el monasterio. Hermoso, porque ese camino hacia abajo te invitaba a despegar las piernas, a soltar las piernas. Y Kevin sabía que ahí tenía que no perder el paso. Ahí fue, me parece que Lucas donde lo pasó al, ¿cómo se llama el chico de Puan? Que quedó Mateo.
Y después, bueno, el Gaucho tuvo una pequeña caída y, a ver, también a favor, viene de correr 2 maratones, venía de correr el día de la semana anterior y estaba en modo festivo. Habíamos comido tarde al mediodía en la estación de servicio, que nos juntamos ahí y comimos una tarta. En un momento le digo al Gaucho, che, me quedó la tarta en el medio del pecho. Tengo que correr 10. Sí. Tengo que correr 10. Bueno, muchas gracias, Dami. Muchas gracias. Hay tercera edición, Lucas, ¿no? Sí. Va a depender un poco de la fecha. Están definiendo el tema de la fecha por calendarios propios. Eso es una cosa, y vos lo sabés porque trabajás muchísimo con la otra hermosa carrera que tiene la zona, digo, hasta 80 kilómetros nada más, que es la de Pecuén, que ya está muy instalada. La vuelta de Pecuén está muy instalada. Pero todas esas, yo creo, se corrió, por suerte se corrió de fecha. La de Sierra la Ventana, porque había una en Sierra la Ventana, cerquita. Y bueno, entonces está bueno por ahí que para que todos, porque viste que venía, yo empecé a nombrar los pueblos que estaban representados, desde Santa Rosa La Pampa hasta Pigüey de Regueira, que son los 2 pueblos vecinos, uno del partido de Saavedra, el otro del partido de Puan. Había gente de todos lados de la zona. Entonces, esos corredores son siempre los mismos. Porque quiero decir, lo que pasa es que se van aumentando. A mí me gusta sobre todo este tipo de carreras porque te conectás con un montón de personas que mayormente hablas por redes. Porque no suelen venir, o vienen para la media, tal cual, o vienen para, no sé, San Silvestre, viste, vienen muy poco a Buenos Aires porque es un viaje, es un gasto para ellos. Y está bueno ir y compartir con ellos porque entendés también que se corre cada vez más en todo el país. Totalmente. Y eso, Dami, mirá, es lo último que voy a decir esto y después vamos a ir a un leer de corrido, pero que tiene que ver también. Yo lo vivo mucho, imagínate, muy puntualmente en Puan. Allá por 2016, Lucas Negro, con su Puan Running, ahora se llama Lucas Negro Entrenamiento, empezó con el grupo y empezaron a correr muchas personas de nuestra edad, un poco más jóvenes, chicos, chicas. Y bueno, eran medio los locos de Lucas. Sí, lo que sale en la ruta. Yo vi ahora en esta carrera a muchos de aquellos que en aquel momento empezaban, ya muy consolidados, han venido a correr medio maratón de Buenos Aires, van a correr trail de montaña en el interior, y vos los ves hasta la forma en que están vestidos, la forma de su cuerpo, son diferentes. Muchísimas mochilas. Muchísimas. Eso me encantó. Claro, porque es muy de trail. Yo decía, pero muy de trail. Porque la hidratación, vale decirlo, había, si mal no recuerdo, yo tuve 2 o 3 puestos en 10 kilómetros. Un montón. Sí. 2 puestos tuve. Sí. No, Lucas se ocupaba de eso. Había uno en el Millennium. Sí. Ni bien subías, tenías ahí una botella. Y después de la bajada de esa Pichí, ¿cómo se llama? Pichihuinca, el camino Pichihuinca. A la vuelta tenías el otro puesto que estaba Lucas esperándote y ya te quedaba poquito totalmente. Para llegar. De los quienes estuvieron acá, Diego Maldonado, el Pascu, que es el director de Deportes y Turismo, estuvo allí, con la moto. Mucho apoyo del municipio, y Lidia Bichit, que corrió 21. Corrió 21, sí. Pero también Lidia es una de aquellas de las pioneras, pero quiero decir, mirá, tenés a Lucas como el impulsor, el Club Tiro Federal como apoyo, la municipalidad que se da cuenta. Se involucró. Y, a ver, 150 personas, de las cuales muchas son de afuera, para el pueblo es un movimiento. Y después los amigos de Sox, por supuesto, que están siempre. Y todas las empresas que apoyan. Así que, Dami, te digo, vamos a tener un leer de corrido. Sí. ¿Qué tiene que ver? Con esto. ¿Tiene que ver con esto? Pues sí, pero pará, si el libro del que lo vas a leer se llama Reyes del Asfalto. Sí. No lo leí ese, ¿de quién es? No, este libro es de Cameron Stracher. Ah, mira. Es un libro la tapa me gusta. Editado en 2013, con lo cual va a aparecer un nombre que va a hacer ruido, ya aviso, pero por eso tiene que ver con el tiempo, ese nombre fue salpicando un poco, fue salpicando. Pero ¿con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con el inicio del fenómeno del running en Estados Unidos, y de Estados Unidos disparado al mundo. Sí. Entonces, vamos a ir con este leer de corrido tomado de Reyes del Asfalto, la época dorada del running en Estados Unidos, escrito por Cameron Stracher. Y para aquellos que están haciendo el fondo largo ahora, que lo están escuchando en vivo pero se lo guardan para eso, esta introducción es la introducción al libro y tal vez, como no, es la introducción al running. Correr no es cuestión de velocidad, sino de resolución, porfía, firmeza, tesón y entusiasmo. Cualquier necio puede echarse a correr hasta caer desplomado, pero continuar cuando todos los nervios del cuerpo imploran la tregua.
vencer al cansancio, la extenuación y el desaliento, ignorar la razón y abrazar lo descabellado. He ahí la verdadera grandeza, he ahí la impronta del campeón. Durante el decenio de 1972 a 1982, 3 estadounidenses se convirtieron en campeones del mundo de atletismo de larga distancia. Aunque provenían del anonimato, lograron hacerse un lugar en el corazón y la conciencia del país. Sus victorias eran celebradas en las primeras páginas de los periódicos, divulgadas en las cubiertas de las revistas y pregonadas por los comentaristas televisivos. Sus nombres se convirtieron en familiares y sus hazañas fueron acicate para que millones de personas siguieran sus pasos. Gracias a ellos, el atletismo vivió un boom y nació una industria multimillonaria. Frank Shorter, Bill Rodgers y Alberto Salazar no se propusieron en ningún momento convertirse en los héroes de una generación harta de la guerra y el malestar. Su deseo consistía pura y simplemente en llegar a ser los mejores del mundo. Superaron las barreras que otros habían erigido y se demostraron a sí mismos que poseían la fuerza, la voluntad y la velocidad necesarias para triunfar. Y no lo hicieron por la fama o el dinero. Los reglamentos de aficionados de la época les prohibían ganar un solo centavo, sino por puro amor al deporte. Shorter fue el pionero. Hijo de un médico de Connecticut, colgó los libros de medicina para perseguir su sueño. Había estudiado en Yale y había crecido rodeado de las comodidades propias de la clase media alta, pero albergaba un oscuro secreto familiar que lo empujaba a correr más rápido y más lejos en un vano esfuerzo por deshacerse de él. Corredor autodidacta, experimentó entrenándose en altura y en pista, corriendo a intervalos de 400 metros con la precisión de un millista. Demostró su firme lealtad a amigos como Steve Prefontaine, pero también supo ser distante y reservado, y no se abstuvo de hacerles la guerra psicológica a sus rivales. Su éxito en los Juegos Olímpicos de Múnich marcaría el camino a seguir para todos los que vendrían tras él. Bill Rodgers tenía su misma edad. Tras licenciarse en la Universidad Wesleyana, durante los últimos años de la Guerra de Vietnam, vagó sin rumbo con su moto y un paquete de cigarrillos. Objetor de conciencia, volvió al atletismo porque era lo único que echaba de menos en aquellos días oscuros y vacíos. Sobrevivió a base de cupones y de alimentos, y cuando el frío invierno de Boston le impedía correr al aire libre, se entrenaba dando cientos de vueltas a una vieja pista de madera. Alberto Salazar era el rookie, un chico prodigio que empezó a entrenarse con Rodgers, siendo aún un torpe alfeñique de 16 años. Su padre había luchado junto a Fidel Castro y el Che Guevara en la Revolución Cubana, pero había huido a Estados Unidos al ver que Castro pretendía cubrir a Cuba en una república atea. El muchacho heredó el carácter impetuoso de su padre y empezó a correr tanto para complacerlo como para escapar de él. Los tres descubrieron su talento de manera poco menos que accidental y los tres se abrieron paso por una senda carente de señales claras. Por entonces no había programas estatales destinados, corrían porque no podían hacer otra cosa y al hacerlo transformaron el panorama deportivo del país y dominaron al mundo durante casi una década. ¿Sería el aire que respiraban? ¿Sería el agua que bebían? ¿Acaso un duende mágico había convertido aquel país de hippies fumadores de marihuana en una nación de corredores de pies ligeros? De un día para el otro, los muchachos flacos se pusieron de moda y LSD pasó a significar Long Slow Distance, distancia larga y lenta. Hombres hechos y derechos salían al asfalto equipados con mallas y guantes a vérselas con el tráfico por un pedazo de arcén. Los símbolos de las marcas deportivas se convirtieron en emblemas tribales y los geles y suplementos vitamínicos entraron a formar parte del desayuno. Con todo, sus hazañas podrían haber quedado sumidas en el olvido, relegadas a los márgenes de alguna revista de deportes extravagantes, de no ser por una cosa: se tenían los unos a los otros. Durante aquella década ominosa, los logros de uno iluminaron la figura de otros. Shorter, Rodgers, Salazar, el pionero, el popularizador, el usurpador. Su rivalidad los animó a entrenarse con más ahínco, a correr más rápido, a elaborar mejores estrategias. Por separado, se habrían limitado a ganar carreras. Juntos,
lo cambiaron todo. Saltaron al escenario gracias a la maratón y se distinguieron gracias a la pista, pero sería el asfalto en distancias inferiores a la maratón donde más honda sería su impronta. Las carreras en asfalto fueron el principal escaparate de su prolífico talento. La pista requería de una especialización excesiva y la maratón infundía demasiado respeto, pero las carreras en asfalto cumplían los requisitos necesarios para ser del gusto de cualquiera. En ellas, el novato desentrenado podía colocarse junto a un campeón del mundo y esperar a su lado a que sonara el pistoletazo de salida. Uno podía correr 8 kilómetros un sábado por la mañana y aún así tener tiempo de sobra para desayunar y tirarse a dormir una siesta. Eran actos populares, liderados por atletas de nivel internacional. El lugar ideal para un pueblo más interesado en la superación personal que en la revolución que lo había engendrado. Por lo demás, en un mundo cada vez más complejo y confuso, correr equivalía a implicarse en una causa que trascendía a uno mismo. La carrera como una hazaña colectiva en la que cualquiera puede ser campeón. Shorter, Rogers y Salazar allanaron el camino y 1000 carreras florecieron a su paso. De todas las que surgieron en esa década, cabe destacar una carrera para dominarlas a todas. Empezó siendo una pequeña escapada de entresemana a una población anónima del Cabo Cod y una buena excusa para ir de bares, pero acabó convirtiéndose en un evento deportivo de ámbito internacional al que acudían los mejores corredores. Se convirtió en el lugar donde todo aquel que aspiraba a ser alguien iba a ponerse a prueba y en poco tiempo se labró una reputación como la mejor carrera de asfalto de Estados Unidos. Durante 10 años, Shorter, Rogers y Salazar fueron sus amos y señores. La ganaron 7 veces, batieron 7 récords e hicieron de esa ciudad su hogar. La carrera de Falmouth fue la metáfora perfecta del boom del atletismo de fondo. Nació con Shorter, creció con Rogers y alcanzó su apogeo con Salazar. Fue también la primera, última y única carrera en que los tres compitieron cara a cara. La historia de Falmouth es la historia de la edad de oro del atletismo, de su auge y desarrollo. Un reflejo del idilio que Estados Unidos vivió con este deporte. Al mismo tiempo, narra la historia de un país durante un periodo que marca el fin de una época y el principio de la siguiente. En lo más hondo de la crisis espiritual y económica empezaba a cocerse el renacer de las ciudades, las artes, los negocios y las finanzas. Correr era tanto el síntoma de una desesperación sisifiana como el antídoto contra el descontento y el sopor. Un pie delante del otro, una actividad sin sentido y no obstante de lo más profunda. En Falmouth era el lugar donde los corredores tomaban la medida de su convicción y ahí volvían para competir contra los demás y contra sí mismos. Buenísimo, me hiciste pensar porque cuando dijiste alguien polémico, yo me he ido para Kenia, no, para Wilson. No, porque ¿sabes qué dice? Alberto Salazar. Estamos hablando, le explicamos a la fines gente... De los 80, fines de los 70, principios de los 80. Exactamente, claro. Entre la década que va del 72 al 82. ¿Qué Sí. pasa entre el 72 y el 82? En el 76 el maratón de Nueva York se convierte en lo que es hoy, empieza a convertirse con los 5 barrios. En el 81 se corre el maratón de Londres, tomando como espejo Nueva York. Es la explosión. Y otra cosa, Dami, mirá lo que pensé. ¿Sabes en qué pensé? En la carrera del vidriero. Sí, claro. Falmouth, ¿viste lo que dice ahí? Donde van a probarse. Sí, o Reyes, ahí van atletas, Concordia, Reyes, bueno, ahí empezás. Cipolletti, ahí está. Bueno, Reyes de Bahía Blanca también. Pero es la esencia, la ¿cuántos famosa años? vuelta, ¿Cuántos sí. años tienen esas carreras? Y más de 40 años. Y sí, ¿de qué nacieron? De Falmouth. Sí. Es impresionante. Sí. La verdad que es impresionante. Ves esos corredores, aparte con esas zapatillitas con la suela finita, que vos hoy decís, che, es imposible. ¿Cómo corrían con esto? Sí, y lo conecta, ¿sabes con quién? Cuando vino el otro día Luis Molina, que le preguntábamos sobre si la gente, el común corredor, conoce a los atletas de élite. Y él decía, bueno, hoy hay redes, se conocen mucho más, pero hay más interés. Y yo me amigo con eso porque a veces me gustaría que los que están adelante sean más conocidos y más reconocidos. Totalmente. Porque está bueno ese espejito, ese espejo o esa motivación que nos dan, no sé, hoy Manu Córsico, Coco Muñoz que está volviendo a correr, por suerte. Ellos son los Shorter, sí, los nuestros Rogers, los Salazar locales. De eso se trata. Bueno,
Ya vamos a tener un invitado. Sí. No sé cuánto me llevó. Mirá, me miré la hora un montón, ¿no? ¿Presentamos el fondo largo? ¿Te parece? ¿Ya lo presentamos? Sí. ¿Ya está allí nuestro invitado? Está el invitado, sí. Bueno, sí. vamos presentando nuestro fondo largo de esta manera. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace. Y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Acá estamos, bueno. Llegó tarde. Che, ¿cómo es esto? Pará. ¿De qué el otro día en Juan, Damián? Sí, puntual. Juan, no. Lucas Negro, lo convencimos. Fer Campos, no lo habíamos nombrado antes. Es verdad, Campos Fer, de Bahía Corre, por favor. Siempre. Le hicimos largar la carrera como suele suceder en las carreras de pueblo, como se espera a los que van llegando. Che, está viniendo Damián de Coronel Suárez, entonces espérenlo. Bueno, se largó, tenía que largar a las 15, largó 15:00:08. 8 segundos, no, una puntualidad total y un corredor aquí aficionado. Lo presentamos directo. Sí. Edu Wasabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Dani, un gusto estar acá. Bueno, un placer tenerte, Edu. Nosotros siempre acá presentamos a los corredores con una publicación. Y acá, a ver, tenemos una. Vamos a leerla porque creo que te define bastante. Okay. Escribiste: después de años de correr, siempre se puede empujar los límites un poco más. Primeros 74 kilómetros. Una experiencia completamente diferente. Feliz de haber conseguido completar la distancia a pesar de una dificultad muscular temprana. Nada puede describir lo que es esforzarse entrenando con las limitaciones del terreno en una cuesta que no pasa de los 18 metros de ascenso y repetirla incansablemente para poder trasladarla a la montaña. La experiencia de correr de noche, algo mágico. Transitar las cumbres y los senderos que nos regala Patagonia Run es una motivación para conseguir el objetivo. Y acá hay muchos agradecimientos de quien se presenta, además de como @EduWasabe, como padre de 2 niñas, corredor de montaña, oidor de música y adicto a la moda, además de un corredor compulsivo. ¿Cómo estás, Edu? ¿Cómo va, Dani? Sí, te habremos molestado la escalera ahí de... La escalera bueno, de tu casa. Totalmente, porque vos decís, es trasladar a veces ascensos de 18 metros después a la montaña. Sos un especialista en eso, en buscar lugares de acá, de nuestra zona. Estamos en el Bajo de San Isidro, cerca de la Plaza de San Isidro, o en Capital también a veces. Sí, siempre digo que el porteño, el que vive acá en Buenos Aires, se las tiene que ingeniar de alguna manera para suplir la ausencia de alguna manera de la montaña o el desnivel, que se sufre después de muchas maneras, porque por sobre todo la biometría del cuerpo, cómo se acomoda cuando uno está en una pendiente continua por mucho tiempo, utilizas ciertos músculos que acá en un minuto, bueno, no sé, no sé en cuánto se sube cuando uno tranquilo, una cuesta que tiene 150 metros y 18 metros de altura, y la volvés a bajar, los estímulos son muy cortos, y siempre hay que ir alternando algún que otro ejercicio. Y hace poco, me acuerdo, para esa carrera en particular, para esos 75, empecé a subir y a bajar inclusive el edificio de casa. Me acuerdo de eso. 15, en pandemia también hiciste lo mismo. Sí, te lo comenté a vos también en persona. Entonces, la manera de ganar más minutos haciendo esfuerzos para poder acostumbrar al cuerpo al ascenso, y así todo. Seguimos en déficit acá. Sí, obvio. Porque es imposible. Y bueno, entonces apoyás con el gimnasio, que hoy en día la mayoría de los atletas amateur, o corredores aficionados, hemos cambiado mucho la manera de entrenar, metemos gimnasio. Pero sí, acá en los puntos donde más desnivel se puede encontrar es acá en el Bajo de San Isidro. Acá el Bajo de San Isidro, Plaza Mitre, que está ahí enfrente de la Facultad de Derecho. Vos, claro. O sea, aparte... Barrancas de Belgrano, Ciervo ahí en Palermo. Sí, y paramos de contar. Y después... San Juan, que tiene la subida. En San Miguel, ¿no? Está la famosa la cuesta. La cuesta donde... Después también está lo de, obviamente... La montaña que le dicen. La montaña de la Cruz de Tati. Que por eso Tati Paulusac. Es propiedad de Tati. Sí, es uno de los propietarios principales. Uno la firmó. Bueno, sí, tiene derecho de propiedad. Sí, y bueno, y obviamente llega un momento que también...
por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Que trato inclusive de alternar distintos estímulos en el entrenamiento para tampoco que se te acostumbre, porque esto es muy gracioso, pero llega un momento que yo de subir y bajar los 15 pisos del edificio, ya se acostumbra, es como que Claro. le metés más tiempo, pero lo tenés que sacar de esos, como no sabría la palabra técnica, pero de esos estímulos repetidos porque te lleva siempre al Claro, mismo porque la lugar. montaña te ofrece, bueno, ustedes Claro, dos tienen sube, mucha más experiencia. baja. Claro, la montaña te ofrece cosas irregulares. La escalera llega un momento que te habituás. Ese es el punto. claro. Claro. Aparte siempre el mismo tiempo tardás más o menos en subir y Claro. bajar, entonces como que no lo sacás de ese confort o de esa zona, entonces lo tenés que hacer otras cosas. Y como te decía, la Facultad de Derecho hay todo un circuito ahí que Sí, también. hacemos divertido, que es todo mitre, subir y bajar, o como siempre, como ratones de laboratorio. das Dame una vueltas con montaña, hámster. dame algo. Sí. Sí. Edu, bueno. nos conocimos corriendo en el grupo de Daniel Simbrón. Así es, vos sabés que Exactamente. Y volví a en Dani esa a verlo. ¿En serio? Sí, para la maratón. Hace mucho para Fanático. entrenar con él. Sí, hice Bueno, un ajuste de Es campeón velocidad. argentino de maratón, Sí. ganador de La Pampa. Un genio. Ganó la Tandil en una época con récord, me Sí. acuerdo. En esa época habías abierto un sitio, Find Your Trail. Sí, correcto. Y sí. después empezaste con el tema de la barbería. Sí, ahora sí. estás con el tema de las medallas, que ya vamos a profundizar. De los geles. Y Como los que blogs, siempre sí. buscando algo dentro de este deporte. ¿Por qué? ¿Qué Qué fue lo que buena te...? pregunta. Yo me considero un corredor amateur, apasionado. Creo que encontré, como muchos, porque lo escucho seguido, en correr es una tranquilidad. Soy un tipo que tiene mucha energía, me considero un tipo con mucha, viste... Ah, Sí, si sí. no me decías no me daba cuenta. Sí. No, en serio, te persigo por todos lados. Pero, Compulsivo, ¿no? Compulsivo. sí. Y bueno, y me ordenó un poco en esa energía y encontré tranquilidad, motivación y esto que justamente que te da siempre esa posibilidad de superarse. Es un deporte que por ahí no te frustra porque Sí. podés terminar en una carrera, pero siempre te da revancha. Y sí, siempre busco porque siempre estoy atento a las necesidades insatisfechas o en qué puede ayudar al prójimo, ¿no? En Sí. el sentido de, por ahí hay algo que a mí me motivó o me está ayudando que se puede comunicar o se puede hacer. Y sobre todo, soy una persona sociable y lo de compartir me gusta. Por eso siempre buscando en un principio, Sí. ¿te acordás el calendario? Que para que todos puedan tener el recuerdo de las El principales calendario, claro. carreras. Y bueno, y ahora muy enfocado en los blogs y en el medal, que es algo que la verdad que es algo que tengo adentro. Es un motorcito que todo el tiempo me está haciendo pensar, crear, pensar, y no lo puedo evitar, es más fuerte que yo. Edu, antes de ir a los emprendimientos, Sí. los que, ¿por qué no? Fueron fallidos, porque uno Sí, aprende sí, esas cosas y los totalmente. que ahora están resultando. Hacer es errar. Permitime ir al mismo lugar donde fue Damián, que, Sí. que es al origen. Yo Sí. también tengo una imagen. Ustedes Ok. ahí entrenaron juntos, pero yo tengo Sí. una imagen. Bueno, me conocen todos, que si tengo que estar a las 6, llego a las 5:30, ese tipo de cosas. Sí. Y llegar ahí a los lugares que eran como los VIPs, que eran mucho menos Sí. habitados. Estoy Sí. hablando de finales de 2012, principio de 2013. Prepandemia. Y encontrarte ahí siempre vos con un sobretodo negro. No sé por qué tengo la imagen tuya con un sobretodo negro. No sé qué sé yo, o algo que te ponías. En verano, así de no, abrigo. no. No, en invierno, las carreras en Ah, sí, invierno. Pero que yo después fui viendo en vos como una transformación. Hasta física, te diría. Sí, O sea, te convertiste físicamente sí, en otra persona. sí. Y eso lo provocó el correr, el running. Totalmente así. O sea, yo cambié, es más, te digo, si me remito al tiempo de los dos, yo tenía un estereotipo de persona cuando apenas empecé, ¿sí? Y cuando me agarra Dani y cambié de montaña a trail, me cambió de vuelta la fisionomía de vuelta porque es otro tipo de entrenamiento y hoy me encuentro en otro estado completamente, ya con 47, Sí. diferente al que tenía antes y te digo, me siento en mejor forma, pero sí, fue una transición y un cambio completo en todos mis aspectos. Personal también, digo, porque Totalmente. te cambió la vida. No, todo. ¿Vos qué todo. hacías en esa época? En esa época trabajaba para una agencia y estaba en el suplemento Más Aire, ¿te acordás? Mira, en Así Más nos Aire, conocimos. claro, claro. Ah, así ¿estabas en fue. Más Aire? Estaba en Más Claro. Aire. Mira, no sabía O sea, en la eso. agencia que manejaba Más Sí. Aire. ¿Qué En hacías su ahí? momento. Hacías la... La cobertura teníamos, bueno, vuelvo ahí a otro, ¿viste? El que siempre hace, o sea, fracasa porque hace, no porque no Sí, hace. sí, claro, el Y emprendedor. en ese momento yo estaba escribiendo y cubriendo las carreras para el suplemento, pero encima en paralelo hicimos una plataforma que no pudo ver la luz, lamentablemente, por coyunturas económicas,
que era una plataforma social que se llamaba Runners Rank, no sé si se lo llegué a contar en su momento cuando nos conocimos, que era la posibilidad que tenían los corredores de tener todo su entretener de corredor en una red que te decía desde lo que la zapatilla que usabas para correr, tus carreras, todo, está todo ahí. O sea, porque oficializábamos los tiempos. Hoy existe algo así que no me acuerdo cómo se llama realmente, que vos podés ir reclamando tus tiempos y te los va poniendo. Pues la divertida era que te comparaba. Un Facebook de corredores. Ponele, un Instagram de corredores. Y te comparaba, viste que siempre te estás comparando cuando te comparaba tu tiempo con el mejor tiempo de media maratón, de maratón del mundo. Entonces te hacía un promedio en qué porcentaje estabas medido. Estaba muy bueno, eran unas métricas interesantes para los enfermitos de los tiempos, que hay muchos. Yo más que de los tiempos de la participación, me parece lo mío. Pero viste que todos los corredores pasamos en esa etapa, que al principio te comparás, que al principio querés correr más fuerte y después ya pasa por otro lado, pasa por lo que es el deporte y la superación personal. Claro. Y así empecé, y desde ahí estaba en eso y fui mutando y cambiando, pero siempre con mi emprendimiento personal y haciendo algo en paralelo con el running, que es algo que viste, a veces dicen que somos sectarios y ese tipo de cosas, pero yo no lo creo tan así. De hecho, hoy practico otro deporte más en complemento, pero es algo que muchos me dicen, no, me aburre correr. ¿Le diste 15 días? Porque seguramente saliste a correr y no a trotar al principio y te duele todo y no querés moverte más. Pero bueno, para mí siempre quise hacer cosas que tengan que ver con el deporte, con lo que me apasiona, me mueve un poco por ahí el nervio. Y bueno, y ahí estaba en Más Aire y así nos conocimos y fui mutando, como vos me fuiste a ver, hasta lo que ves hoy sentado enfrente tuyo. ¿Y antes qué deportes hacías? Yo jugué muy fuerte al squash, ese deporte que... No tenés chances. Explosivo. Gracias. Muy bueno. ¿En serio? Sí, Mirá que llegué a jugar bien, ¿eh? Sí, muy bueno. Estamos descubriendo algo. Bueno, no sabía. pero muy bueno nivel... Pero es re difícil. Nivel... ¿Y cuál es tu nivel anaeróbico? Porque es anaeróbico. No, nivel alto. Jugué muy bien al squash. Pará. Yo te digo... Pero de verdad te digo, jugué muy bien al squash. Los deportes de paleta soy muy hábil. Bueno, hoy estoy con el pádel, pero el squash jugué y era... ¿Cero chances o vos? Vos bueno, hay que hacer algo. Lo tenemos que llevar a Dani y le damos una paleta. ¿Viste Velasteguín? ¿Viste Fernando Velasteguín? Sí. El mejor 16 años consecutivos. Sí. ¿Vos qué estás arriba? El segundo. Lo amo al señor de... Por Dios. Ahora, en esta competitividad que un poco te plantea Damián a partir de otros deportes. Sí. En ese proceso que hiciste, ya nos venimos de 2013 para acá. Sí. En paralelo iba el entrepreneur, digamos, que iba buscando las cuestiones de alternativas dentro de este deporte, pero también el corredor en sí mismo. En un momento te lo tomaste como muy en serio el tema del correr, digo, quiero decir, por eso digo lo competitivo. Sí. En un momento me picó el bichito de competir y me recuerdo mi mejor resultado fue en un Patagonia Run, cuando salíamos del regimiento y era súper rápida, ¿se acuerdan? Era muy rápida. Yo no lo pude creer y entré décimo. ¿Cuántos kilómetros? 42. O sea, y me acuerdo que dije, no puedo creer que había llegado en ese coso y estaba competitivo conmigo fuerte. ¿Recordás quién ganó esa edición? No, pero lo debería buscar, pero no, por ahí te acordás, ¿viste? No, porque yo lo venía escuchando. No soy muy bueno para los nombres y no soy muy bueno para viste, como vos decías, viste, buscar esos referentes. O sea, yo en eso peco de un poco, lo digo sin pudor, de ignorante, digamos. Estoy más viendo lo terrenal que lo muy elite, lo inalcanzable. Claro. Sí es inspiracional, como decían, pero bueno, y me lo tomé muy en serio, pero dijo, quiero mejorar. O sea, quería tener mejor y mejor resultados y yo veía que tenía alguna condición, no para ser un atleta elite ni a palo, porque no le llego a nadie a los talones, pero sí me sentía yo con condiciones buenas para seguir mejorando o en un deporte que me daba satisfacciones, porque en otros deportes pues te frustras mucho, ¿viste? No ganás, o sea, y es como que medio frustrante, ¿no? Sí. El squash, por ejemplo. Sí, claro. Que no tengo chance, pero por ahí voy. Entonces me lo tomé muy en serio, entrené muy en serio, fui cambiando mis entrenadores para buscar romper esa, viste, cuando, no sé si les pasó, o por ahí a algunos oyentes les pasó, que como que te sentís medio estancado por la repetición del entrenamiento y necesitas como un cambio, como para decir, bueno, pruebo algo que me rompa un poco el sistema que vengo entrenando para ver si consigo un resultado mejor. Claro. Porque hasta que empecé a descubrir que me pasaba, que me lo tomé tan en serio que entendí cuál era el
Un poco el problema era que salía muy rápido. Ah, mirá. El entusiasmo es el principal adversario del corredor aficionado. Y hoy lo fuiste reconvirtiendo esa explicación del por qué corres. Hoy ya sos joven, tenés 47. Gracias. Y yo somos más grandes que vos los dos. Gracias. No lo pareces. No, ya sé. Dani tampoco. Naturalmente. Es un pibe, Dani. Naturalmente. Es un pibe. Lo fuiste reconvirtiendo. Sí. Antes era... Lo lindo de que como lo vivo hoy, que antes era todo correr, ¿viste? Todo era correr. Todo era correr. Todo. Era primero correr y entrenar y qué sé yo. Hoy tengo la misma disciplina, la verdad, te soy sincero, pero desde otro lado, desde el disfrute. O sea, yo lo hablaba con Dani. Te voy a ir a la última. Dale. Dani hoy mi entrenador, yo entreno con Maxi López, vos sabés, con el Maxi. El Cóndor Andino. Gran corredor de trail. Genio. Que la verdad que... El marido de Wanda, estamos... sí, tal cual, el mismo. Pero bueno, Maxi, la realidad, o sea, porque yo siempre lo hablaba con Dani, tuvimos que adaptar el entrenamiento de la ciudad para trasladarlo a la montaña, que es algo muy difícil, ¿sí? O sea, por lo menos a mí, los porteños o los bonaerenses que vamos a la montaña y hacemos lo que hacemos y corremos como corremos, la verdad que me saco el sombrero por cada uno de los corredores que lo hace. Pero, bueno, la última, o sea, ¿qué me pasa? Yo entrené para la maratón con Max, o sea, hablando de Max, y le dije, me voy a poner picante, porque siempre me pasa lo mismo. Esta vez no la corro y llega a los 2 meses y digo, no, es la maratón es la maratón. Y me bajo de los entrenamientos de fuerza y de desnivel para ponerme más rápido, porque vengo lento, digamos, como en la jerga que estás corriendo, viste, a un ritmo más pesado. Y fui a decirle, che, Dani, mira, necesito... Toc, me pones un poquito picante. Estoy así. Y bueno, con Dani estuvimos evaluando las dos cosas, un poquito de cada lado. Y la verdad que hoy me doy cuenta que lo tengo como realmente un disfrute. O sea, hoy me cambió. No es todo, pero no es todo en el día a día, pero sí y está igual, no sé cómo explicarlo. O sea, porque me lo tomo igual de en serio, sí, pero no es todo, ¿entendés? Exacto, o sea, hay un montón de otras cosas que ocupan un montón de lugares y no todo me pasa por correr, pero corrí, creo que la mejor maratón que en sensaciones, a pesar de que tuve un problema importantísimo, ¿cómo se llama? Disfrutar del kilómetro, de la sensación, cuando no, para poner en paréntesis lo que me pasó es que en el kilómetro 15 empecé con una necesidad de pasar por el baño. Sí, claro, bueno. Violenta. Puede pasar. Y no podía, me dolía y eso hacía que los retorcijones parara el ritmo un montón y no podía, digamos, mantener el ritmo que había buscado en carrera y me pasó muchas veces. Pero se me iba esa sensación y después era sentir que estaba flotando y hacía mucho tiempo que no... Que no te pasaba. No. Entonces hoy es disfrutar, pero tomándoselo de otra manera. Ahora, tomártelo de otra manera y decís, hay otras cosas en la cabeza. Sí. Las otras cosas que están en la cabeza también tienen que ver con el correr, porque tienen que ver tal vez con los emprendimientos. Correcto, exactamente. Sí, lo disfruto también desde otro lado y puedo volcar también la energía ahí, que está buenísimo, porque busco otra vez tratar de que viste, cuando decís, yo siempre tengo la premisa, si hay gente que le pasó lo mismo que a mí, con que haya algunos, yo creo que vale la pena intentar. Sí. Porque le estás dando una mano a alguien en el fondo, ¿no? Por ejemplo... Y por ejemplo con los blogs, cuando lancé Roar, que lo lancé hace bastante, ahí dicen que hay un duende que deja paquetitos en la puerta, en el portón de una cierta casa de la calle Martín y Omar. Exactamente. La casa azul. Sí. Viste que Dani es un tipo fácil de ubicar, ¿viste? Entonces lo dejábamos los regalitos por ahí. Pero, ¿qué pasó? Yo veía que no había en el mercado algo pensado para nosotros los corredores. Nuestros nutricionistas dicen, busca membrillo, busca esto para aflojar con los geles, para dar un reemplazo que no te caiga por ahí mal al estómago y demás. Y dije, bueno, nunca conseguís, no hay. Entonces dije, bueno, voy a intentar hacer uno pensado para corredores, que sea más natural y sobre todo que se coma fácil, que se disuelva fácil en la boca. Y así empecé a hacer pruebas y ahí está. Pasó que dije, bueno, los hago en blogs en una dosis, en una dosis media, que son acá, que están estos de acá, así, que es una dosis más o menos de 20 gramos, que aporten 20 gramos de carbohidratos más o menos, que es un poco menos que un gel, pero es un montón de carbohidratos, sí. Y que lo podamos comer fácil y lo puedas llevar.
Y esta es su reversión porque mutó inclusive a lo que como lo había pensado e ideado. Porque dije, bueno, quiero ayudar al medio ambiente, que sea algo reutilizable. Hice una bolsita Ziploc donde entraban 12, pero era incómodo para la gente. Bueno, escuché todos los consejos y las devoluciones. Hay que escucharlo, porque si no es como que si vos estás queriendo hacer algo para otro también, ¿no? Sí. Basándote en tu misma necesidad. Bueno, tenés que tratar de... Y lo cambiamos a un envase más... ¿Cómo? A ver, yo no tengo tanta experiencia en montaña como tienen ustedes dos. Yo voy a correr a la montaña. Sí. ¿Cómo consumo esto? ¿Cómo hago para consumir esto? Lo puedes consumir acá en ciudad también, depende del Sí, no, lo sé, pero bueno, en un importa. entrenamiento en la ciudad, usando las cuestas de la ciudad para entrenarme para, por ejemplo, la etapa del cruce. Claro, bueno, como él ya no corre, no juega más squash, entonces... corre un entrenamiento largo, un fondo, ponele, todos hacemos fondos, vamos a poner el ejemplo del fondo, que es en el que más uno busca alimentarse. La idea es que vos, la glucosa o el glucógeno, muchos le dicen, o sea, que vos tenés en sangre es lo que el músculo consume al principio, ¿no? Depende a la velocidad que vos estés entrenando, pero siempre termina empezando a comer el glucógeno hasta que se queda sin combustible. Correcto. La idea es que vos vayas ingresando desde temprano carbohidratos para que esa glucosa se mantenga y no se baje y el rendimiento hasta ahí es lo que hacemos siempre. Lo que hacemos siempre. Yo digo de como... Lo que vos haces es abrís el paquetito y te comes un block más o menos cada 20 minutos. ¿Cuántos blocks tiene? 3, tiene 3. O sea, vos te abrís uno, te comes a los 20 minutos comes uno, a los otros 20 minutos te comes otro, entonces vos te asegurás una ingesta de 60 gramos de carbohidrato promedio por cada paquetito, que vos lo tenés contabilizado y eso te ayuda a decir, bueno, si la nutricionista o alguien te dice que vas a correr el Patagonia, por ejemplo, o el cruce, como decías, la primera etapa son más o menos, no sé, 30 kilómetros, voy a tardar 4 o 5 horas, por el desnivel, qué sé yo sé que tengo que consumir tantos carbohidratos, tantos geles o cosas que me aportan, pues ya es por número, 32 vas sumando, 60 más o menos, 70 por hora para que no te caigas al final. Buenísimo, porque también va con el peso. Eso te lo tiene que decir el nutricionista. Sí, obvio. Vos haces el producto lo que te dice, claro. Sí. Entonces, ellos te dicen y vos vas comiendo. La idea es una opción más natural que no sea procesada, ¿entendés? Porque está libre de colorantes, libre de endulzantes, todo, no tiene nada artificial. Entonces, eso lo que hace es que también sea fácil de digerir y te caiga lo menos, que no te revuelva menos posible, es todo pulpa. Entonces es más ameno. O sea, no un sándwich de jamón y queso. No, el sándwich te lo tenés que guardar. Un sándwich de queso como hago yo cuando corre el K42. Sí, claro. ¿Pero comés antes el vallo? Las 3 veces que corrí el K42, subo al vallo, paro en el vallo, abro la mochila, me como un sándwich de queso. Perfecto. Y del vallo al baño. No, y ahí descanso un rato. Baja 12 kilómetros y va al baño. A veces lo grabo a Sartori que hace sus videos para su familia, para sus amigos o de ferro. Buenísimo. Y después es todo bajada, es lindo. Yo, justamente, esto es una herramienta más. Claro. Para eso. Porque yo me hago el sándwich. Ahora, por ejemplo, no de milanesa, pero sí, y me lo llevo en la mochila para tantas horas. Dani, la etapa, ¿vas a correr 15 o 30 al final? No sabes todavía. 30. Bien. Vamos, Dani. Dani en 30 va a tener, calculando más o menos 4 horas y pico, 5 horas, ponele. 5 horas. Bueno. ¿Cuántos tendría que llevar? Más allá del laburo que él va a hacer, que está haciendo con su nutricionista. Hay que llevar varios. Ahora vamos a dejar para que se lleve. No, pero por eso hay que llevar varios. Sí, varios. Porque vos... El tema, o por lo menos lo que aprendí, y cada uno tiene, o sea, es como que se le dicen, había un corredor que lo vi en Instagrameando, así, scrolleando, que tenés que encontrar tus métricas, dicen, ¿no? Pero más o menos, tus números, pero más o menos vos vas a tener que comer y calcularle, y en 5 horas me dijiste, estos, ponele que te llevas las distintas pulpas para que no se te haga todo igual. Sí. Y yo te diría que 3 paquetitos mínimos, porque vas a comer otra cosa, ¿no? Claro, si tenés que comer solo eso, te diría que te lleves 4 paquetitos. Listo. Dijiste distinto porque tiene distintos gustos. Hicimos primero pulpa de membrillo, que es el más tradicional. Es lo que todo el mundo busca. Después dije, vamos a hacer de manzana, que es algo también rico. Y nos pusimos medio así... exóticos con el maracuyá, que tiene hasta la semillita. ¿Y me gusta mucho. Membrillo el primero. El verde es el membrillo, el rojo es el manzana y el amarillo es el maracuyá. Hicimos uno que tiene todos. ¿Y cuál es el que más demanda tiene? Por default el membrillo. Claro. Y después se pelean.
manzana Claro, y claro. Ahora, maracuyá. vos vivís de esto, o sea, hoy puntualmente este es tu laburo Rowar y Medal, o sea, estás No, con esos dos yo emprendimientos. tengo, gracias a Dios, hace muchos años, ya van a ser 10 años en este país, Un montón. es un ring. Tengo la Fighter, que es la cosmética masculina, de eso vivo yo, mi familia, mis hijas. Ah, mira. Que lo tengo hace un montón, que se lo consigues en barberías y digamos, Sí. es para el pelo, es el biribiri con el que me conociste, Sí. Ani. Y bueno, eso lo tengo hace muchos años, que está, viste, estable, digamos, ese es, digamos, hoy el sustento mío. Y la verdad, sinceramente, esto es de emprendedor, Estás viendo. estoy sumando, Y es la forma de estar esforzando. en el ambiente Sí. Es más la apuesta que otra cosa, es Sí. ir a la Expo Maratón, es Sí. ir a la Expo Sí, sí. Media Maratón, es ir a Sí. la Expo Patagonia, Sí. ir a... Darlo a conocer, viste, es estar presente en la comunidad para que lo conozcan, y ahora también estoy expandiéndome a otros deportes porque hay Vi demanda que en hicieron todos algo con el lados. pádel. Sí, bueno, Sí. él no puede jugar Claro, al pádel. Claro. Claro. Intento de Ahora, este producto, ¿por qué se llama Reward? ruar. Ruar, perdón. Ruar. Es como, viste, ruar. Ah, pero es como un sonido, Sí, como como una es onomatopeya. una onomatopeya que hacía el hijo de Gaby, que es así le pedía comida, Ah, mira. básicamente. Entonces, ¿Qué, Gaby? Gabriel Ares, corredora también de coso y... Perfecto. Ahora, esto es para lo que hay que hacer, los desafíos. A mí me encanta por lo ya hecho. Esto Sí. a mí me da orgullo. Y el otro, esto es Medal. Oh, Ahí está, sí, bueno, a ver, lo eso estamos es. mostrando ahí. ¿Se ve? Esto es Medal. Sí. Ahí está. Bueno, eso fue ya algo muy, muy divertido, muy lindo. Me parece que es hermoso para todos los corredores. Sí. Eso me parece que es algo... A mí me encanta. Y lo vas agregando, por ejemplo, yo tengo Claro. con las majors, cada Sí. una de las majors, que uno dice, bueno, esto es estándar para quien corre Tokio, Londres, Nueva York, Berlín, Boston, Chicago, pero aparte hay específicas, porque primero uno está especificado ahí que dice majors, pero aparte hay uno de mejor correr. Sí, Cada una sí. de estas es una, y Sí, acá exacto. hiciste una de mejor correr. Sí. Y Eso aparte fue... es una expresión también mejor correr, es una invitación. Exactamente. Sí, la idea fue un poco... ya habíamos visto algo parecido. La verdad, siempre hay una inspiración en algo. Y habían como que estaba limitado a solo a las major, ¿viste? Sí. O grandes maratones. Y yo dije, esto se puede llevar a Claro, ¿por qué lugares no? trail, a todo, Sí, a todos los sí, desafíos. claro. Entonces, Cruce, el Patagonia todo, Run. exactamente. Y más lejos inclusive aún. Sí. Porque lo que hice fue poner hasta cumbres. Si vos subiste la LIN, subiste el mirá, tronador, claro. poner esa cumbre que no es un logro tan personal Sí, que sí, solo sí. vos lo sabés y lo puedes tener con vos siempre. Y fue eso, es la manera de que uno como corredor pueda llevar sus logros a todos Espectacular. lados y tenerlos con uno siempre, tanto para uno o para compartir con sus amigos. Muchos dicen que es show off, otros no, pero bueno, es la manera de que cada uno pero lo también, siente. yo creo que, bueno, en vez de un tatuaje, yo no me puedo hacer tatuajes porque Sí, exacto. soy un enfermo cardíaco que toma pastillas para No podés por eso. y el anticoagulante. Ah, Yo claro. creo que me voy a hacer un tatuaje y me queda una mancha. Digo, es una forma, no por eso, por otras cosas, muy linda de llevar con orgullo y que aparte la verdad que tiene muy, muy linda calidad. Sí, como un son reloj. de acero quirúrgico, cosa que puedas hacer cualquier cosa y no se te deteriore, resiste el óxido, el sudor, entonces la puedes llevar siempre y te da la garantía que no te genera alergias. Sí. Y bueno, vos tenés ahí la Six Major haciendo un montón de logros. Hicimos la de mejor correr porque dije, hay que hacer la de mejor Sí. correr. Bueno, cada Con ustedes. invitado, debemos decirlo, Se Damián, lleva. cada Y le invitado que gusta, viene a ¿eh? Mejor Correr ¿Sí? se lleva. ¿Gusta? Sí, sí. La verdad que ahí falta conocimiento, la gente también, viste, es muy escéptica porque no ve la calidad y la calidad es extremadamente fundamental. buena. Entonces, viste, a veces busca el contacto, entonces por eso es que estuvimos en la maratón, en la media maratón. ¿Se vendió ahí? Sí, está igual, bueno, no se vendió creo lo que uno por ahí esperaba por una Sí. cuestión de que también está todo un poco, viste, Complicado. complicado, la Sí. verdad, no vamos a ser ajenos a la realidad. Tiene al Colo ahora como embajador en Medal, ¿no? El Colo Murlia. Sí, el Colo, un genio, la verdad, otro grande como ustedes dos, la verdad que el Colo tiene, aparte lo que tiene el Colo y lo que tenés vos, Dami, o Dani, que es lo que te digo, ¿viste? Estamos acá, no estamos en ese nivel que es algo, uno se puede identificar mucho más con vos, con Dani, con el Colo, como corredor. Sí. Le digo porque atraviesa las mismas vicisitudes que todos, ¿entendés? Entonces, sí, y el Colo está full. Cuando dijo, decime que hiciste Valencia, creo que él bajó sus 3 horas. Claro. Estaba como loco que la quería y ya se la tiene ahora ahí, se calculó que ya la va a poner en su
en su pulserita y bueno, son esas cosas, ¿viste? Te podés llevar esos logros que tanto significan para vos y se vienen novedades en breve porque hay mucha gente que no le gusta llevar algo en la mano, así que estamos haciendo un cinturón, no, un collar, no, mentira, es un chiste, una broma. Estamos por hacer algo como una especie de llavero para que puedas tener todos los logros, así va a estar bueno. Ah, el llavero está bueno. Se vienen cosas, se vienen cositas. Y para los fanáticos del fútbol, no sé si conoces a alguien que sea fanático del fútbol. ¿Sí? Ah, sí, acá enfrente. Sí. Estamos por hacer una edición para los futbolistas, que son las Copas del Mundo que ganó Argentina. La edición de la Copa con la membresía. ¡Qué bueno! 78, 86 y las 13. Qatar. Muy bien, bueno, muy bien. Estoy acá, por eso suena, porque es lindo ver acá, Dami. ¿Qué lo del Colo? No, y que nos escriben, la gente que nos está escribiendo. Okay. A ver, Lucas Negro, que escuchó la apertura del programa, gran saludo, Lucas. Allá está en la Municipalidad de Puan, trabajando en este momento. Se ocupa del sector Hacienda. Él también, un corredor. Hay corredor de elite. Y gran campeón máster en los 3000 con obstáculos, que ahora está muy en esta faceta de organizador y dice, buen día, qué lindo todo lo que hablaron de la carrera, muchísimas gracias de corazón a los tres, Dani, listo, ahí está, Florencia Allegri, buen día, siempre viéndolos, Florencia Allegri de Rosario, Marcelo Lancelotti dice algo que sucede, hola, paso a saludar y me guardo el programa para el fondito regenerativo del domingo, esto sucede mucho. Sí. Martín Floresta, lo mismo, hoy se saluda y se los escucha el domingo. Antes, Pablo Falitti, buenos días para todos desde San Rafael, mateando, era más temprano y esperando el programa, que tengan un hermoso día. Desde Cachi Salta, que tengan un excelente programa, Marco Antonio Fernández. Sí, y acá tengo un saludo especial y un agregado a la lectura, al comentario que hicimos, que es de Carlitos Orué. Qué grande, Carlos Orué, por favor. No se olviden de Fiestas Mayas. Me estoy poniendo de pie, Carlos, mirá, ahí está. No se olviden de Fiestas Mayas, primer Falmouth, más de 400 corredores, Fiestas Mayas, 1973, segunda edición, 450 corredores sobre 600 anotados. Mirá, me encanta esa definición de Orué como nuestro Falmouth, porque yo lo pensaba, eso da para incluso para un informe. A ver, ¿cuál es nuestro Falmouth? Y ahí está, ahí está, Fiestas Mayas. Sí. Muchas gracias a siempre Carlos ahí al pie, corrigiendo, agregando un dato, yo lo siento sumando. Que más que nos corrige, nos informa, nos educa. Y uno aprende. Y nos inspira, yo lo escucho y nos inspira. Lo escucho y aprendo. Esa gente, decíamos, Edu, temprano, que hablamos de Juan, no sé, Fernando Campos. Fernando Campos es el titular de Bahía Corre. Ahora está trabajando mucho con Maru, con su hija. El otro día estuvieron en Puan el sábado, al día siguiente se iban a Oriente. Ellos no organizan, hacen la medición y la fiscalización y el control, las clasificaciones, pero a un nivel de profesionalismo impresionante. Y Fernando, Carlos lo debe saber, Orué, fue uno de los testigos del primer maratón de Buenos Aires en 1984, estaba allá, se vino de Bahía, con los corredores de Bahía, estuvo allí. Son esa gente que, por eso el texto que vos lo escuchaste, que venías para acá, Edu, lo venías escuchando, me sumo que a los tiene que ver con el origen. Los domingos. Claro, así que bueno, fue pensado un poquito en eso. Bueno, bien, a mí me asombra, Dani, es una enciclopedia. No enciclopedia, hay que leer, pero hay que estudiar. Esto que dice Damián de Carlos Orué, hay que escuchar a los que más saben, hay que ir con humildad en ese sentido. Después estudiar. O sea, a mí me sorprende. Buscar, no es que está en la memoria, que yo, no sé, Leo Malgor, no decís, el tiempo, y te dice 2:37, yo tengo que ir a leerlo, lo tengo que ir a buscar. O sea, pero de eso se trata. Edu, son las 10:01, ha sido un placer, ahora sigue la mañana de Symphony acá, la continuidad de la radio, y lo lindo de la continuidad de este programa que siguen esos fondos. Te voy a pedir una sola cosa y pensá con concepto de redes. Te voy a pedir que me hagas, para aquellos que viven en la ciudad y en el conurbano de Buenos Aires, que tienen que ir a correr en la montaña, el top 3 de lugares para entrenar montaña en la ciudad. Ok. Top 1, conocido San Isidro acá, en las cuestas del Bajo, en el tren de la costa. Top 2, Plaza Mitre, que tenés todo el monumento para hacer ahí un par de vueltitas. Y top 3 te diría que sería, o si digo la montaña colapsa, está medio lejos para Capital Federal, si no yo agarraría Barrancas de Belgrano.
Ahí está. Así las cuestas de la mejor, la que tengo más medida es Gorostiaga o Virrey Loreto. Son Muy las que bien, más nivel perfecto. tiene. Perfecto, yo agrego el bonus track. ¿Cuál? Si vivies en un edificio, como Bueno, hace Edu escalera. Basabe, usá las escaleras del edificio. Gracias, Edu, un A placer. ustedes, chicos, gracias. Dami, Viernes que viene de vuelta, siempre mejor correr. siempre, siempre, siempre mejor correr. Chau.